No era una noche cualquiera, no era una noche normal. Era una verdadera noche en alta mar donde la hermosa luna y las estrellas reflejan su belleza sobre las agitadas, hermosas y misteriosas aguas del vasto océano, cuyo movimiento en aquel momento era grácil, vivo, y con una calma admirable. Muy cerca de allí, se hallaba sobre un acantilado, un solitario faro que proyectaba una constante y giratoria cruz de luz que indicaba a los solitarios marineros que ya estaban llegando a su destino. Aquel solitario faro no estaba tan solo como parece estar, pese que hoy en día los faros funcionan con solo activar un generador eléctrico, este también funcionaba de la misma manera, pero lo que le diferencia de otros faros es que este tenía a alguien que le hacía compañía. Un hombre de mediana edad yacía mirando hacia el oscuro horizonte donde el mar oscuro se extendía más allá de lo que le permitía su vista ver. Aquel hombre veía como las estrellas y la luna dejaban su belleza sobre las cristalinas aguas del océano, veía como las luces del faro se extendían hasta el horizonte y se perdían en la oscuridad de la noche, veía cómo entraban y salían barcos de todas las nacionalidades, clases y tamaños casi cada 2 por 3. Aquel hombre se sentía en paz tanto consigo mismo como con el resto del mundo. Aquella visión que desde el faro le permitía ver le transmitía siempre esa sensación desde hace ya mucho tiempo. Aquel hombre era muy querido por todo su pueblo, era tan conocido tanto por su bondad como por su sabiduría y sentido del humor. Le caía bien a todo el mundo, desde los pequeños más tímidos, pasando por los adolescentes más traviesos hasta los ancianos más cascarrabias del lugar. Era un hombre cuyo corazón le brillaba más que las luces del faro al que hace compañía todas las noches. El nombre de buen hombre era José Luis, nombrado como Don José por los de su edad y los más mayores, y José por los más jóvenes. ¿Y a qué se dedica este gran hombre?, te preguntarás. Pues pese que nació en la meseta castellana, él siempre se consideraba como un hombre de mar, así que se mudó a la costa cantábrica cuando era ya algo mayorcito y realizó allí su sueño. Su sueño era muy simple pero bonito. Su sueño era la de vivir en un agradable pueblo costero y ver todas las noches desde el faro el hermoso cielo estrellado reflejado sobre las aguas del mar. Sí, así de simple era su sueño, que por fortuna lo hizo realidad. Y perdonad que me haya desviado demasiado de vuestra pregunta, don José se dedicaba a la pesca pero también trabajaba para una empresa editorial de agendas, pero eso es lo de menos. Pero la pesca, pese que en realidad no era su trabajo, sino su hobby, lo disfrutaba aunque pescase una vez cada mucho tiempo y aunque no picase ningún pez. Don José lo disfrutaba y para él, lo más importante de todo era surcar los mares aunque fuese cerca del puerto pesquero, él con tan solo subirse a su barco se sentía satisfecho. Don José tenía un secreto que ni siquiera su esposa e hijos lo sabían. Un secreto que se guardaba en lo más profundo de su corazón. Su secreto era que tenía planeado desde hace ya un buen tiempo, surcar a la alta mar en busca de aventuras y nuevas experiencias y viajar mucho más allá del horizonte. Él sabía perfectamente que más allá había otros países y otros continentes, pero a él no le importaba, aún quería surcar los mares y llegar con sus medios a esas tierras extranjeras. Pero tenía un par de cabos muy importantes para él que le dejaban varado en el puerto de sus sueños. Su familia y su trabajo. Ante los problemas que le surgían en su mente, don José decidió que surcaría los mares en las vacaciones de verano que su empresa le daba en el mes de agosto. Ya estaba organizando el viaje tanto como si viajara solo como si estuviera acompañado, pero seguramente se lo propondría a su hijo pequeño de 22 años, que comparte las mismas aficiones que su padre como por ejemplo la fotografía, que siempre que viajaban llevaban sus cámaras e inmortalizaban cada momento que vivían juntos tanto como si estuvieran en el mar como si estuvieran en tierra firme, siempre lo inmortalizaban entre otros recuerdos que les unían más y más. Y sobre todo su gran pasión, al igual que el de su padre, era el mar. Pasaba las semanas y el mar mostraba todas sus caras, de la más calmada hasta la más agresiva, mostrándonos su poder al chocar las olas contra los acantilados o contra los rompeolas. Da igual el estado de ánimo que tenga la madre mar, siempre será increíble y hermoso para el ojo humano o para aquella persona que busca la paz y la tranquilidad para su espíritu e incluso, la inspiración.
Pero el mar no era lo único que transmitía esas sensaciones, el solitario faro del pueblo también inspiraba a aquellas que tienen el don de la imaginación. La imagen de un faro ya en sí inspira, pero inspira aún más si le acompaña una hermosa noche estrellada. Una visión que muy pocos la valoran. En los tiempos pasados, las estrellas guiaban a los marineros hacia nuevas tierras en busca de sus sueños, ahora estas tenían una función más decorativa pero hermosas. Pese que ahora los barcos van equipados con radares especiales de última tecnología, no descarto que de vez en cuando, los marineros echan un vistazo al cielo nocturno y contempla con sus propios ojos la hermosura de la noche, si el trabajo y el tiempo se lo permite, claro. En una noche, don José se fue en solitario al faro como era de costumbre, como puede que te hayas imaginado, el faro era suyo, pero no me preguntes cómo lo consiguió pues ni yo lo sé, pero eso es lo de menos. Encendió el generador que daba vida a la gran bombilla con el que el faro proyectaba su cruz de luz hacia el horizonte para guiar a los marineros que se acercaban al puerto, tras un largo viaje en alta mar. Como también era de costumbre, miró hacia el cielo, pero esta vez solo había una hermosa luna llena y unas pocas nubes que le cubrían algunas partes de esta con su suave manto. Don José se quedó mirando fijamente a la luna como si ésta le hubiese hipnotizado o embrujado por algún hechizo poderoso pero que se desconocía por completo. Don José, atónito, se preguntaba a sí mismo, el por qué la luna hechizaba tanto a aquel que la mirase fijamente. Solo le quedaba aquella pregunta sin respuesta, hasta que definitivamente dejó de darle importancia porque la luna le había hechizado al completo. No hace falta amar a otra persona para conocer el amor, don José estaba enamorado perdidamente de la luna, y te puedo asegurar que no era el único que está enamorada de ella. Su hijo pequeño yacía mirando a la luna desde la ventana de su habitación, él también cayó en su hechizo. No se hizo ninguna pregunta, ni siquiera se molestó en formular alguna, solo se quedó mirándola fijamente como si fuera lo más hermoso que Dios haya creado de todo el universo. Pero el joven no la veía como una amante, sino como una madre que le miraba con ternura cada noche y vigilándolo de todo mal que amenazaba su sueño. Y de las estrellas, las veía como si fueran sus hermanas a la espera de que el joven se uniera a ellas, pero no tenían ninguna prisa, pues tenían todo el tiempo del mundo y más allá del propio mundo. A falta de unas pocas semanas para que llegue el esperado viaje, don José se puso a revisar minuciosamente su barco y tras unas 3 horas de revisión, pudo observar que su barco estaba en perfectas condiciones para realizar aquel viaje. Ya solo le faltaría avisar a la tripulación de su marcha. Ninguno de ellos eran verdaderos pescadores, porque al igual que don José, su pasión era el mar y surcar sus olas les parecía suficiente, y de vez en cuando, se ponían a pescar para pasar el rato. Cuando se lo contó, ninguno puso pegas, es más, todos decían que aquel viaje le vendría muy bien, para desconectar del mundo. Aquella tripulación, aunque una verdadera tripulación no es, sino más bien, un grupo de colegas que les unía la misma pasión, se reunía de vez en cuando en la única taberna marítima tradicional del pueblo, La Gaviota. La Gaviota era una taberna donde te podrías encontrar con todo tipo de personas amantes del mar y de sus actividades. Pescadores, nadadores, buceadores, surfistas e incluso oceanógrafos e historiadores navales que vienen desde lejos, pero también es bien recibida la gente que no tenga las mismas aficiones que su clientela habitual, que entran por curiosidad para ver cómo son las tabernas marítimas tradicionales de los pueblos costeros. Era un lugar ideal para estar tanto con la familia, pareja o con los amigos y también era un lugar al alcance de todas las personas y bolsillos. El buen ambiente inundaba aquel acogedor lugar, como si no hubiese problemas en el mundo. Después de estar con los amigos en la taberna, don José decidió darse un agradable paseo por la zona antigua del pueblo, donde justamente hoy había un mercadillo que ocupaba casi toda la zona. Había un gran ambiente, hay mucha alegría, mucho color, artistas extravagantes que sacaba con facilidad más de alguna sonrisa, pero sobre todo, mucha gente de diferentes lugares del mundo que se quedaban asombrados por la alegría y el vivo color que ofrecía aquel mercadillo. Observo que había de todo un poco y que sus dueños eran de diferentes edades.
Durante su estancia en el mercadillo, el atardecer llegó y don José se percató de que se acercaba la hora de irse a casa, y contento con el agradable ambiente y con alguna que otra foto hizo, prendió rumbo a su hogar. De camino se puso a pensar que ya le faltaba poco para iniciar su tan deseado viaje, pero no le había preguntado a su hijo que si quería acompañarle, aunque sabía perfectamente que iba a decir que sí y eso le aliviaba. El atardecer cubrió de naranjas y amarillos el cielo, la temperatura empezaba poco a poco a disminuir a medida que se acercaba la noche, y la gente aprovechaba el momento para pasar el rato tanto con la familia, la pareja o con los amigos en las terrazas de los bares o dándose un agradable paseo tanto en la playa como en el paseo marítimo y el puerto. El ánimo y la vitalidad del pueblo eran casi igual tanto por las mañanas como por las tardes. Nunca se acababa hasta llegar el anochecer, donde todo el mundo o casi todo el mundo se iban a sus casas o algún restaurante cercano para cenar. Al cabo de un par de días una fuerte tormenta llegó a la costa, sacudiendo bruscamente los barcos que se encontraban en el puerto y las olas chocaban con fuerza en los rompeolas del paseo marítimo ocasionando unas enormes salpicaduras, por así decirlo, de hasta 6 metros de altura sobre el nivel del mar. Hoy el mar se encontraba enfurecido, quizás sea por la tormenta lo que le producía ese estado de ánimo y que se sintiese obligado a descargar su furia sobre la costa y aquellos solitarios barcos que yacían en pleno mar. Aunque era un gran espectáculo ver la ferocidad de las olas al chocarse, no era para nada recomendable acercarse, pues ten por seguro que si te acercas, saldrás empapado como si te hubiese caído encima un diminuto diluvio universal. Y eso, en el mejor de los casos, en el peor, mejor, ponte a pensar lo que es capaz de hacer con semejante fuerza. Al cabo de unas horas, la tormenta amainó, y el cielo azul volvió a cubrir la bóveda celeste. Los lugareños salieron de sus hogares a disfrutar de sus vidas, los pescaderos volvieron al puerto con más mercancía de lo costumbre y cada uno de los habitantes que viven en este agradable lugar volvía a disfrutar de un mar calmado y hermoso como el cielo que tenía sus aguas. La noche de aquel mismo día fue la más hermosa que siempre recordarán las personas que se molestaron en mirar a la bóveda celeste del verano. Don José, como siempre, se encontraba mirando a la luna desde el interior del solitario faro. Pero no era la única persona que se estaba dando un enorme placer visual al contemplar una luna más grande y hermosa que jamás se imaginaba. Varios coches se hallaban dormitando en la noche mientras que sus ocupantes contemplaban por primera vez con sus ojos la verdadera belleza de la luna. Todos se enamoraron de ella, incluidos los más pequeños que preguntaban a sus padres el porqué de su belleza, pero estos no sabían qué responderles. Era una de las muchas preguntas sin respuestas que nos hacemos de vez en cuando en la vida, pero en este caso, te podría dar igual la respuesta y preferirías imaginártela de por qué es tan bella, como si fuera una diosa del que apenas sabemos de su existencia. Aunque no tenga ojos, notas como la luna te observa fijamente a los ojos, como si fueras una parte de ella que se separó de su cuerpo, esencia y alma. No sabría cómo explicarte, solo te podría decir que podrías pensar que incluso tú mismo formabas parte de ella. Aunque ahora lo pienso, la luna es parte de la Tierra y nosotros de esta, por lo que sí, se podría decir que incluso nosotros mismos formamos parte de la luna, y te darás cuenta de eso, si observaras de vez en cuando a esta maravilla, que nos lleva observando desde casi el principio de todo lo conocido, si te encuentras en paz contigo mismo, o lo llevas buscando o por si necesitas inspiración y alguna motivación para seguir por el duro pero recompensado camino de la vida. La luna tiene un poder que aparte de encantarte por su belleza, te hace reflexionar sobre la vida y también hace de musa cuando andas escaso de inspiración. Pero todo eso, depende de cada persona, pues no a todos les afecta de estas maneras. Cuántas historias, mitos y leyendas se les asocia a la luna, y es claramente comprensible el porqué de estas. Pero la luna no es la única en tener sus propias historias, mitologías y leyendas, las estrellas que la acompañan y el mar donde se reflejan, también tienen las suyas propias.
Y al igual que la luna, estas historias, mitologías y leyendas hacen de estas, muy atractivas para aquellos que estén dispuestos a escucharlas y disfrutarlas, y sobre todo, nos hará pensar en lo insignificantes que somos los seres humanos. Ya nos falta poco para el viaje. Ya nos falta poco, pensó alegre y emocionado don José, y efectivamente, ya le quedaba poco para que iniciase su viaje, que para su fortuna, su hijo estaría con él, una vez más. El viaje más esperado de sus vidas estaba a punto de empezar y está a la vuelta de la esquina. Ya ha llegado el esperado día, y los últimos preparativos del viaje ya estaban completados. Don José y su hijo estaban muy contentos de que llegase este día y estaban llenos de una vitalidad y una energía envidiable para aquellos que les rodeaban. Y lo mejor, es que aquella energía y vitalidad contagiaba también al resto. Por alguna extraña razón, don José decidió iniciar el viaje por la noche, tanto como el resto de su familia, sus amigos y su hijo, les sorprendió aquella decisión. Pero ninguno le contradijo y lo aceptaron sin problemas, él ya era lo bastante mayorcito como para saber perfectamente lo que hace. En lo que el padre estaba con sus amigos, el hijo había quedado con los suyos, pues en un largo tiempo no les volvería a ver y decidió quedar con todos ellos toda la tarde hasta que el sol se ocultase. El tiempo voló como un suspiro y la noche llegó y ambos, después de despedirse de su mujer y madre, hija y hermana, cogieron sus últimas pertenencias y se fueron al puerto, donde su barco yacía deseoso de surcar los mares, aunque fuese a contraviento. Las despedidas suelen ser muy duras y tristes, pero las que han tenido nuestros dos amigos no lo han sido. Las suyas eran más bien de decir hasta luego que de decir hasta siempre, por lo que debe quedar claro que no todas las despedidas son malas, sino de lo contrario. Y en la vida hay demasiadas bienvenidas y despedidas, es un ciclo que se repite en nuestras vidas sociales y familiares, pues por desgracia no todos los bienvenidos se quedan para siempre y por eso están las despedidas, que cuanto más cálidas sean, mejor, tanto para el que se va como para el que se queda. Y las bienvenidas tienen que ser igual de cálidas, pues así las despedidas tardarán muchísimo en llegar y lo más importante es que serán menos dolorosas, o no, dependiendo de la persona que se va. En lo que habían dejado sus pertenencias en el barco, don José se acordó de algo muy importante que tenía que hacer antes de irse. Su hijo, lo intuyó y decidió ir con él. El padre, aceptó con una cariñosa sonrisa la compañía de su hijo y ambos fueron a resolver aquel último asunto, que ya te puedes imaginar cuál era. Y si habéis elegido que van a hacer compañía al solitario faro por última vez, has aceptado. El faro, como siempre, se encontraba a la espera de su agradable y única compañía que no tardó en llegar. Don José y su hijo cogieron tanto cariño a aquel faro, que les sentaría horriblemente mal irse sin despedirse de este incansable guía. Don José encendió el generador, y la cruz de luz volvió a iluminar los caminos de los marineros que se encontraban en alta mar. Los dos subieron a lo más alto, para volver a ver el mar y el cielo estrellado por última vez desde el faro. La luna se encontraba de nuevo en el cielo con su mágica esencia que nunca jamás perdería y ambos, juntos, padre e hijo, volvieron a contemplar de nuevo la belleza de su nueva compañera de viaje. Rato después de despedirse del faro, ambos volvieron al barco y encendieron los motores. Al oír el gruñido, los dos se miraron con una amplia sonrisa y el barco empezó a moverse lentamente por el puerto hasta llegar a la salida. Ya después de salir, la velocidad del barco subía poco a poco y a medida que aumentaba, el viento golpeaba con más fuerza. El hijo salió de la cabina y fue caminando con cuidado hasta estar cerca de la proa, y contempló en sus propias carnes, la fuerza de un viento en calma en alta mar. Don José, aunque no podía salir de la cabina pues tenía que manejar el barco, tenía una ventanilla bajada para que entrase el viento. Era una sensación que le encantaba. Rápidamente el hijo volvió a entrar diciéndole a su padre que el mar nocturno le daba mal rollo, porque si navegas en pleno océano sin la bien recibida luz de la luna y las estrellas, es como si navegases en la nada más absoluta. Su padre, sonriente, le dijo que no temiese, pues aunque no tengan la luz natural de aquellas maravillas cósmicas, contaban con unos focos para que iluminasen su camino.
Muy cerca de ellos se hallaba el faro en lo más alto del acantilado, el hijo lo señaló y su padre miró hacia aquella dirección y contempló de nuevo el esplendor que aquel solitario faro tenía. Sentía lástima dejarle atrás, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Una vez que ya has empezado un viaje, ya no quieres volver marcha atrás. Ya se encontraban lo bastante lejos como para ver de un tamaño insignificante el faro y el pueblo. Ahora ambos se encontraban a solas con la luna y las estrellas que parecían alegres al tenerles, al fin, cerca de ellas. Los motores callaron y el barco se paró ligeramente sobre el reflejo de la luna. Ambos miraron una vez más a la luna y de repente, el reflejo de esta empezó a brillar, fruto de una magia desconocida, y que ambos ignoraban por completo aquel extraño fenómeno. Ya había llegado la hora. El destino de nuestros amigos no era visitar tierras extranjeras o ver el mar Cantábrico al completo. Su verdadero destino era la luna, y ellos lo sabían. La luz del reflejo les cubrió por completo, y en una inmensa y silenciosa explosión de luz que se podía ver sin problema alguno desde la costa, desaparecieron de la faz de la tierra para estar eternamente con la luna y las estrellas en su verdadero hogar. Cuenta una leyenda local, que la esposa de don José era nada más ni nada menos que la misma luna, y que su hija, era la unión de todas las estrellas que él veía cada noche, y en la misma noche que los dos hombres de la familia desaparecieron, estas, también desaparecieron mágica y misteriosamente ante mundo, para reunirse y estar eternamente con ellos en un mundo donde los sueños y las esperanzas de los hombres, son el pan de cada día.